Y bien, estamos ahora con Miguel Santillana, investigador principal del Instituto Perú, y Javier Aroca, director regional de Oxfam América. El congresista Rubén Coa de Gana Perú aún no ha llegado, él es precisamente de Espinar. Esperemos que llegue en los próximos minutos. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos con el tema. Bueno, es lamentable pues la muerte de 2 personas. Ha habido ataques a la policía. Esto ya se salió por completo de cauce, ¿no? Hay un fiscal el fiscal provincial que está siendo secuestrado. Hasta el momento no lo están haciendo caminar, creo, por los peñascos, digamos, sin zapatos, violando todos los derechos humanos habidos y por haber, ¿no? Bueno, ¿por qué se ha llegado a este punto? Porque según el gobierno y según lo que ha declarado el señor Caballero, Víctor Caballero, que es el de la Unidad de Conflictos Ambientales, en realidad ya había un diálogo en marcha. Hubo el 20 de abril hubo una reunión de diálogo, incluso un acta firmada en la que, entre otras cosas, se acordó llevar a cabo un monitoreo participativo. Y entonces se trataba ya de precisar cómo iba a realizarse en particular, específicamente ese monitoreo. Es decir, ya había un diálogo en marcha. ¿Por qué esto ha estallado de la manera como ha estallado? No sé si, Javier, usted tiene la información. Bueno, en primer lugar yo quisiera también, por un lado, lamentar lo que ha ocurrido hoy con estas lamentables muertes, que nadie Sí, pues. quiere que esto ocurra, y lamentablemente esto lo único que hace es agravar la situación, ¿no? Todos esperamos de que vuelva la cordura y hay que hacer una invocación por el diálogo, ¿no? Sí, pues. Que todas las partes se sienten a conversar y a encontrar soluciones pacíficas del problema que ha ocurrido. Yo tengo entendido que hay una buena disposición de parte de la empresa Extrata y de las diferentes partes por encontrar soluciones, ¿no? Y lamentablemente parece que en los últimos días o en las últimas horas las cosas han escalado, al punto de que hemos llegado a un momento bien difícil, ¿no? Cuando las posturas radicales empiezan a tomar el protagonismo, probablemente son las que desencadenan estas situaciones, ¿no? Porque, por otro lado, el viernes el Ejecutivo envía una comisión de avanzada, donde estaba, entiendo, el propio Víctor Caballero, para iniciar las conversaciones. Estaban los viceministros esperando en el Cusco para comenzar el diálogo y simplemente fueron rechazados, y uno de los argumentos era que mientras se conversaba había que paralizar la mina, por ejemplo, cosas que estaban fuera, ¿no? Entiendo que eso fue un poco lo que pasó y por lo tanto ya no hubo manera de sentarse a dialogar. Exigían además la presidencia del presidente del Consejo de Ministros. Bueno, pero esa era la pregunta. Ya había un diálogo establecido, según parece, según había esa reunión del 20 de abril, faltaba hacerle el seguimiento, faltaba una segunda reunión. ¿Qué pasó? Bueno, el tema del Comité de Vigilancia Ambiental es parte del convenio marco en el punto 9.2 y se ha ido realizando actividades de seguimiento de temas de agua, aire, suelos y temas biológicos. Sí ha habido esta coparticipación empresa. No, lo que pasa es que ha habido una denuncia esto nace con esta denuncia de contaminación, ¿no? Sí, sí. Esa denuncia que es incluso llevada a Europa. Por supuesto, que estuve en tu programa y te comenté que la llevaron primero a Alemania, después la llevaron al Reino Unido y pasaron por Suiza. Pasaron por Suiza y según me he enterado ahora, Siemens, que la Fundación Siemens, que tenía un proyecto en esa zona, donde uno de los actores del proyecto iba a ser Extrata, ha decidido retirarse por este roadshow. Por este roadshow, por esta denuncia. O sea que esto es una acción internacional ya muy preocupante, pues, en contra del desarrollo del Perú. Bueno, ya lo anuncié en tu programa aquella vez, pero ahora este tema viene desde que hay un congreso antiminero en la zona en agosto del 2011. Como producto de ese congreso antiminero salen 3 propuestas. Elevar del 3% al 30% de la utilidad bruta los recursos que recibe la provincia de Espinar, las 72 comunidades y 8 distritos, superar el comité de gestión que existe en este momento y crear una comisión de administración de los fondos
distinto al comité de gestión que existe ahora, puesto que en estos momentos ese comité de gestión está equiparado. Si bien la empresa es participante en minoría de ese comité, digamos que las fuerzas están equivalentes. Y por otro lado era que cuestionan a Fundación Tintaya, cuyo local lo acaban de quemar Lo han hoy día, incendiado. porque según ellos genera control y división en la población. Lo que sucede es lo siguiente. Acá hay un ataque, para mí, que es más allá de un tema ambiental. Y yo lo he dicho, acá hay un tema que tiene que ver con una posición frente a las industrias extractivas en el Perú. Esto es parte de esa acción política. Entonces, no es casualidad que estos señores hayan tenido su reunión en agosto pasado, en enero, 24 de enero hubo un paro de transportistas, quien lidera el paro de transportistas es la misma persona que lideró las movilizaciones contra Majesiguas. Después tenemos el viaje del roadshow, pero a la vez el gobierno y la empresa le aceptó al municipio tener 5 mesas de trabajo, que son laboral, económica, medio ambiente, aportes y derechos humanos. Cuando muchos de estos temas ya son parte de lo que se llamó la mesa de diálogo, que era algo que corría paralelo al convenio marco desde el año 2003. Esa mesa de diálogo se llama ahora Mesa por el Desarrollo. ¿Okay? Entonces, estos temas ya estaban vistos por la mesa de diálogo. Entonces, no me sorprende que ahora tengas todo este tema de que se quiera manejar directamente los recursos, cuando acá hay un error. De todos los recursos que reciben por canon, regalías, derecho y vigencia, los recursos del convenio marco son los que sí se gastan al 100%, sí tienen ejecución. ¿Y por qué? Porque las decisiones son en asambleas, a nivel provincial, distrital y en las comunidades. Y ahí sí se utiliza el 100% de los recursos. Por un momento enfoquemos el tema de la contaminación. Hay día, entiendo, este informe de DIGESA, que según parece era un informe que se refería a otra empresa. O sea, estamos con el señor Rubén Coa, que acaba de llegar. Buenas noches, señor congresista. Aparentemente este informe se refería a otra empresa, sin embargo fue utilizado en este roadshow como la prueba de la contaminación de Tintaya. ¿Cabe la posibilidad de que haya una contaminación de Tintaya? La empresa ha dicho que ellos simplemente no emiten, no hay vertimientos. Es circuito cerrado. Es circuito cerrado y el señor Chino, el viceministro, ha señalado que hay 1 o 2 ríos que están contaminados, pero eso es contaminación natural, es decir, las aguas están contaminadas naturalmente. Por eso se llama río salado. Que se llama río salado precisamente por eso. ¿Qué información tiene usted sobre esto, señor? Por parte de la contaminación. Lo que yo entiendo es que ha habido a lo largo de los años una preocupación por el tema ambiental. Esto no es nuevo. Quizás conviene recordar que ya el año 2005 hubo protestas en Espinar. Que en parte era una mezcla de petición de revisar el convenio marco, incluían justamente esta preocupación por la eventual contaminación que podría estarse produciendo, pero también había una serie de demandas que se hicieron al gobierno en esa época, ¿no? Recordemos que en esa época se demandaba la construcción de un hospital y de la carretera, y obras que han sido avanzadas. En esa época se formó una comisión que estuvo liderada por el gobierno, ¿no? Estaba el viceministro mucho en esa época a cargo de esta comisión, participó también el presidente del gobierno regional, nosotros también estuvimos involucrados y el presidente de la Comisión de Lucha contra la Pobreza. Y se hicieron una serie de recomendaciones para mejorar el convenio, ¿no? Porque como ha recordado Miguel, este es uno de los pocos espacios en donde hay una activa participación de la población, de la sociedad civil, de las diferentes organizaciones, pero en esa época se habían detectado algunos problemas para operativizar el convenio, ¿no? Y para poder lograr que la mayoría de estos proyectos se ejecutasen. Una de las recomendaciones justamente era el de poder hacer evaluaciones periódicas de lo que estaba haciendo la empresa minera, ¿no? Y la empresa, de acuerdo a la información que tengo, estaba dispuesta a que esas evaluaciones se hicieran, y de hecho se han hecho a lo largo de los últimos años en varias oportunidades. Se han hecho esas evaluaciones
Entonces, el tema es que aparentemente el tema de la contaminación sería no sería cierto, sencillamente, ¿no? Lo que se quiere es la reformulación del convenio marco. Eso sería un poco, en realidad, Entiendo que esa es una de las demandas que se ha levantado, ¿no? Y quizás uno puede imaginarse que aquí hay una lógica de negociación, ¿no? Muy similar a lo que ocurre en ámbitos sindicales, ¿no? Uno plantea otros plantean 10 y de pronto en esa discusión uno puede llegar a un punto medio. Entonces, yo diría que la demanda del 30% no necesariamente es lo que al final va a terminar. Ahora, yo quería siendo, preguntarle a usted lo siguiente. Usted es director regional de Oxfam, tiene una visión de cómo funciona en general la minería, las relaciones con la comunidad. Tengo entendido que este convenio marco, primero de BHP Billiton, luego de Tintaya, de Xstrata, es considerado casi un modelo de relación entre empresa y comunidad. Hay aquí hasta 3 fondos, ¿no? El de la mesa de diálogo o mesa de desarrollo con las 4 comunidades que rodean, 6. El convenio marco con los 7 distritos de la provincia, incluso hay una cosa que se llama algo así como sociedad civil, creo, que es para todas las provincias. Y todo esto son cosas voluntarias porque están más allá del impuesto de la renta, más allá de las regalías que paga la empresa. Entonces, era visto casi como un modelo de buena relación. Y sin embargo, a su juicio, ¿qué falla? ¿Qué pasa? Probablemente aquí están entrando otros temas, ¿no? Más allá de lo que está ocurriendo solo en el espacio geográfico de Espinar, ¿no? No olvidemos que en este momento se está hablando de la operación de Antapacay, de Corocohuayco, más allá también está lo que va a ser Las Bambas, y todas de alguna manera están relacionadas con Xstrata. Entonces, las comunidades y la población en general de toda esta zona están empezando a ver que hay unas posibilidades que se están abriendo, por otro lado también preocupaciones de lo que va a ocurrir con las obras que se van a generar. Entonces me da la impresión de que el escenario que había hace 7 años atrás ha cambiado, ¿no? Y hay que entonces revisar algunos de los supuestos que habían de que las cosas funcionaban de determinada manera. La mesa de Tintaya, por ejemplo, ha funcionado bastante bien con las comunidades vecinas a la mina, que son 6. Este es un tema mucho más amplio, porque el espacio geográfico donde se van a desarrollar una serie de actividades mineras, como el mineroducto que se va a construir para facilitar justamente la extracción de los minerales que vienen de Las Bambas, involucran pues un espacio mayor, ¿no? Entonces yo creo que ahí lo que hace falta es una visión más estratégica de todo ese espacio en el que va a haber una mayor actividad minera. Congresista Rubén Coa, ¿cuál es su percepción acerca de este conflicto? ¿Por qué aquí hay, digamos, hay un proyecto político antiminero fundamentalista, digamos, que de alguna manera está vigente en todo el país? ¿Hay elementos locales reales? ¿Qué está pasando? Muy buenas noches, don Jaime. Permítame, por favor, iniciar de manera puntual en lo siguiente. Yo quiero lamentar y me solidarizo con los familiares de mi paisano. Yo soy espinarense. Bueno, que lamentablemente ya la información oficial señala que tenemos un fallecido, por lo menos. Ojalá que no haya más ciudadanos y más muertes que lamentar. Lamento profundamente que este escenario se haya puesto tan crítico. El asunto es bastante complejo y esa es la recomendación y la invocación que estamos haciendo al Estado, es decir, no mirar el problema desde solamente un ángulo, descalificando políticamente ya sea al alcalde o a los dirigentes, que ciertamente puede haber mucho de esto en un escenario complejísimo como el de Espinar, al cabo de más de 25 años de relación con varias operadoras que se han hecho cargo de la explotación de los yacimientos de Tintaya. Yo creo que en este tema se están configurando dos temas problema. Uno, ciertamente, el referido al convenio marco, pero el otro, más complejo, es el tema ambiental. Las múltiples denuncias respecto a contaminación ambiental en las 2 únicas cuencas, en realidad, que circunscriben a un centro poblado que alberga los días dominicales, que son los días de mayor confluencia comercial, algo más de
con seguridad 40.000 habitantes a 50.000 habitantes, porque es un foco de, perdón, es una zona de una dinámica comercial muy intensa a nivel de las zonas altoandinas del Cusco. Entonces, el Estado debió haber respondido con prontitud a las múltiples denuncias y a las gestiones que autoridades y el grupo parlamentario del Cusco hiciéramos en su momento. Yo no comparto mucho esto de que la institucionalidad ambiental habría previsto y contaríamos con algunos documentos que lo muestren. ¿Dónde están los estudios de monitoreo de los últimos 5 años? ¿Dónde hay que revisar este informe que hace el Ministerio de Salud en torno a monitoreo ambiental compartido, etcétera? Yo creo que en gran medida esto responde a la precariedad, a las limitaciones, cuando no a las grandes ausencias en el tema ambiental, no solamente en Espinar, sino en muchas otras provincias. Y lo que estamos proponiendo, don Jaime, es que el Estado, ya sea a través del Ministerio de Ambiente, ya sea a través de la OEF, etcétera, rápidamente se debieron haber constituido, como no lo han hecho en otra zona donde tuvimos problemas hace poquísimo, en Chumivilcas, es una provincia adyacente a Espinar, etcétera, para que, por ejemplo, de manera concreta, en esta mesa de diálogo se pueda discutir la posibilidad, primero, de revisar esos informes que dicen estar en poder. Congresista, hubo una reunión el 20 de abril con el gobierno y hubo un acta en la cual se acordó resolver todos esos temas, entre ellos, por ejemplo, realizar un monitoreo participativo, y lo que faltaba era definir ya quiénes iban a participar, cómo se iba a ejecutar esto. Y en eso ha sobrevenido esta, digamos, insurrección, por llamarla así, y entonces ese proceso se ha cortado, más bien, es decir, y eso ya estaba atendido. Mire, nosotros hemos llevado la propuesta a previa coordinación con el premier Óscar Valdés de una reunión de las autoridades de Espinar con sus dirigentes, inclusive aquí en la ciudad de Lima, antes del 21 de mayo, porque esto estaba anunciado hace tiempo. Yo le hablo el 20 de abril. Fue aceptado. 20 de abril. No fue aceptado. El 20 de abril efectivamente hubo una reunión. Pero lo que hay que señalar con mucha franqueza, don Jaime, es de que hay una, digamos, propuesta por parte de las organizaciones sociales, que no siempre es la agenda que está manejando el gobierno local. Y la agenda de las organizaciones sociales en este momento. Yo he estado estos últimos días en Espinar, han dado un viraje más nítido y claro hacia el tema ambiental. Porque, obviamente, esta propuesta en el convenio marco de discutir en torno al incremento del 3 al 30%, nosotros hemos sentado una posición muy clara. Eso es una exageración. Sí, pues, eso total. No es llevar seriamente el tema. Revisar el tema en este momento de una postura de algunos representantes en el sentido de que ya hay que discutir solamente el cierre de las operaciones mineras, yo creo que tampoco es compartido por toda la población espinariense. De acuerdo. La mayoría de la población espinariense no tiene una postura antiminera. La mayoría de la población espinariense creo que quiere ciertamente que el Estado, a través de su institucionalidad ambiental, dé cuenta de la problemática de la contaminación ambiental de 2 cuencas, que son las únicas que tiene, y el problema de inclusión. Me están pidiendo una pausa y regresamos con la conversación. Encuentra tu SOAT Rimaquel, BBVA Continental, One, Metro, Saga Falabella, Totus, Repsol, Ripley y el Touring. Compra tu Practisoat llamando al 411-3000 o con solo un clic en www.rimac.com. Rimac Seguros. Mi mamá ya no quiere usar bikini. Yo quiero jugar con él, pero él dice, soy casada. ¡Queremos que te cierre el pantalón, abuelo! ¡Papá! La camisa te revienta. Está muy gordo. Tiene un enorme. La reina del potasio. Papá, no como mucha grasa. Para que tanto el bikini, juegue de pavita. ¡Juegue de pavita! ¡Juegue de pavita! Ya lo saben, jueves de pavita. Porque una familia sana come pavita una vez por semana. Pavita San Fernando.
Mi amor, no fue excelente. Sí, y mira, esto lo reinvertimos y esto que sobra lo metemos en ese banco que da un premiazo. No, mejor lo metemos en el banco que da una supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. ¡Premiazo! Supertasa. No se peleen. Mejor abran su cuenta Full Ahorro en mi banco, que no solo te ofrece una super tasa de 3.25%, sino que además regala un premiazo de 1.100.000 soles. ¡Vamos ya! Abre tu cuenta Full Ahorro en mi banco. Seguimos conversando entonces con el congresista Rubén Coa de precisamente la provincia de Espinar, en el Cusco, con Javier Aroca de Oxfam y con Miguel Santillana del Instituto del Perú. Miguel, yo quería preguntarle sobre ese mismo tema. Entonces, aparentemente, según el congresista, la demanda se estaría centrando cada vez más en el tema ambiental, que era justamente el que de alguna manera habíamos descartado acá, antes de que llegara el congresista. Es decir, que no... Bueno, Strata es una empresa que se mueve con altísimos estándares a nivel mundial, es decir, es una empresa muy seria. Ellos señalan que ellos no tienen vertimientos a los ríos, es decir, que tienen un circuito cerrado, de modo que no hay posibilidad de contaminación. En fin, hay un informe, sin embargo, aparentemente de la DIGESA. ¿Qué se puede decir? ¿Qué hay sobre este asunto de la contaminación? ¿Qué posibilidades realmente de contaminación hay? Bueno, ya que el congresista pedía que se le dé explicaciones sobre garantías respecto al convenio marco y lo que está acordado acá, el artículo 5.6 del convenio marco dice que ONG Oxfam Internacional, a solicitud de la sociedad civil, asume el rol de veedor de cumplimiento de los compromisos establecidos por el presente convenio. Habría que preguntarle a los de Oxfam si vieron el tema ambiental de acuerdo al convenio. El convenio establece monitoreos. Claro, el convenio en su punto 9.2, el convenio hay monitoreo compartido. ¿Y se ha producido ese monitoreo o esos monitoreos? Comité de Vigilancia Ambiental Comunal. Dos monitoreos que se han hecho en los últimos años, ¿no? Entre el 2005 a la fecha, ¿no? Ajá. En diferentes puntos. El primer monitoreo se difundió y no arrojó resultados negativos. Ajá. El segundo me parece que todavía no se ha difundido los resultados porque faltaban terminar algunos estudios. Y bueno, nos ha agarrado esta situación. Me parece que es lo que de alguna manera puede explicar que no hayan terminado de procesar los datos que estaban trabajando, ¿no? Pero cada vez que hemos conversado con la empresa nos han dicho que están llanos a que se hagan las investigaciones y las evaluaciones que sean necesarias. Entonces yo entiendo que hay una, digamos, buena voluntad y apertura para que si hay alguna preocupación ambiental de parte de la población y de las autoridades, esto se pueda revisar, ¿no? Un punto importante es que con la nueva ley de aguas hay nuevos límites máximos permisibles. Entonces a la empresa se le ha dado un periodo de 5 años para adecuarse a estos nuevos límites máximos permisibles. Y esto va corriendo del año 2010. De acuerdo. Entonces tendrían 3 años más para adecuarse a estos límites. Y bueno, entonces eso es lo que parece ser congresista, es decir, sí se han realizado monitoreos, Strata sabemos que se maneja con niveles muy altos, ambientalmente hablando. Aquí habría, digamos, estaría construyendo un poco el mito de que hay contaminación precisamente para movilizar a la población. Eso es lo que está ocurriendo. Lo que hay que descartar, don Jaime, justamente eso. Yo pertenezco a la bancada oficialista, que nosotros personalmente reitero mi respaldo a las reformas centrales del presidente Ollanta, pero esta es una agenda que, como todos sabemos, es una agenda propia de los Andes, de las zonas amazónicas, etcétera. Hay este problema de BRAE que está en el mismo Cusco, en el corazón del distrito más rico del Perú, que es Echarate. Y estamos hablando de otra provincia que es un distrito minero, que no podríamos decir que, digamos, sea pobre en términos de recursos. El problema ambiental, a juicio mío, don Jaime, creo que responde a un marco normativo que no ha ido evolucionando en correlato a la dinámica de las grandes inversiones, sobre todo en industrias extractivas, a la precariedad de una institucionalidad ambiental, que no es responsabilidad obviamente de este gobierno, etcétera, que no cumple el rol de efectivamente evacuar informes periódicos
hay denuncias en torno a... Estas son zonas altoandinas bastante áridas y que solamente disponen de uno que otro río para, digamos, abastecer una serie de demandas de consumo humano, agricultura y ahora el tema de la industria extractiva, etcétera. Consiguientemente, yo creo que este tema, con un poco de serenidad, pudo muy bien evitarse. Y solo hacía falta un poco de predisposición de varios actores, y particularmente de parte del Estado, para que con prontitud se venga y se exprese. Es decir, si el Ministerio de Salud señalaba que tenía un informe preliminar, había que revisar ese informe preliminar y había que, don Jaime, solicitar qué es lo que está haciendo la OEFA en este tema. Estamos pidiendo nosotros en reiteradas oportunidades a partir de la Comisión de Energía y Minas y a partir de la Comisión Agraria los informes para que, así como en el caso de Espinar, en otras operaciones, empecemos a discutir qué es lo que realmente está pasando, si hay impactos negativos o no. Pero, congresista, una pregunta. Usted participó en las reuniones de febrero de este año que hubieron en Espinar y se tiene una entrevista de usted en la cual usted pide que se haga una revisión del estudio de impacto ambiental de Antapacay. Antapacay tiene que entrar en operaciones porque la mina Tintaya ya no tiene más reservas. Sí, usted en febrero de este año ha pedido una revisión del estudio de impacto ambiental. O sea, estamos reeditando la figura de Conga. Conga ya tiene todas las aprobaciones y cuestionamos el estudio de impacto ambiental. Cosa que usted hizo en febrero de este año y hay una entrevista que salió en los medios de comunicación de Lima. No. Usted ha pedido eso. Bueno. Entonces, ¿hasta qué medida se está jugando las mismas cartas o la misma estrategia que se jugó para el proyecto Conga? No, sí. Aquí hay una especie de concertación contra el desarrollo de la minería, que es una concentración contra el país, contra el desarrollo nacional, ¿no? Porque estas mismas comunidades, estoy seguro que muchas de ellas se están beneficiando con todas estas inversiones. Lo que hay es una concertación en contra de eso, me da la impresión. Mire, yo creo que hay que tener un poco de serenidad y objetividad de parte de todos los actores relevantes, tanto del Estado, de la empresa y de la sociedad civil, para empezar un gran debate a nivel nacional en torno a estos conflictos. Y, sinceramente, creo que en el caso de Espinar, por ejemplo, yo no creo, don Jaime, personalmente, que haya una oposición frontal por parte de la mayoría de los espinarenses en torno al proceso minero. No, los están obligando a movilizarse, les ponen multas. Lo que existe es una ausencia, en primer término, de información verídica en torno a un conjunto de demandas. O sea, si tenemos estos documentos, si tenemos estos estudios que se están comentando, ¿por qué no se socializan? ¿Por qué no se discuten? Bueno, dice el señor de Javier Aroca de Oxfam que sí, el primer monitoreo se ha conocido, no había resultados negativos, es decir, aprobó la situación. Permítame. El segundo aparentemente no ha terminado, ¿no? No se han dado a conocer los resultados, pero yo diría que en aras de buscar alternativas de solución, si la preocupación es el tema ambiental, yo creo que lo que hay que hacer justamente es abrir, como dice el congresista, un debate y dar a conocer los resultados que se han tenido, y donde haya preocupaciones, donde digan, bueno, aquí me parece que hay contaminación del agua o de los suelos, se puede volver a hacer una nueva revisión y ver si efectivamente eso está ocurriendo o no. Pero Estrata ha dicho siempre que está dispuesto a que eso se haga, porque está con absoluta seguridad de que no está contaminando. Entonces, con un escenario así, ¿por qué no hacerlo y darle entonces la seguridad a la población de qué es lo que realmente ocurre, ¿no? De acuerdo, por supuesto. Muchísimo. El asunto es que sean aceptados los informes, porque no se cree tampoco en los informes. En el caso de Anavi, por ejemplo, casi secuestran al viceministro porque llevó unos informes que decían que efectivamente pues no había contaminación. No, él tenía que llevar los informes que demostrasen que sí había contaminación, pero no la había. Don Jaime, yo fui actor directo y testigo presencial de ese proceso de Chumilca respecto a Anavi. Luego de iniciar el conflicto, hubo un compromiso de parte de los sectores del Estado para evacuar un informe al cabo de 30 días. Mire, por detalles insignificantes, por detalles, eso hay que atenderlo con mucha seriedad. Llegado el plazo se presentaron los directores y los responsables de cada una de las unidades de parte de los sectores del Estado y no llevaron ningún informe.
La población concentrada le dijo, bueno, ¿dónde está el informe del monitoreo que ustedes han desarrollado? Y dijeron, no, nos falta esto, aquello, etcétera. Se generan escenarios de incertidumbre de manera innecesaria. Resultado, precariedad. Pero de la eso institucionalidad no ambiental. justifica que apedreen la camioneta del señor y que lo quieran secuestrar. Nosotros hemos condenado, como condenamos en este momento y responsabilizamos a varios actores en torno a que estos escenarios innecesariamente se tornen dramáticamente en escenarios como lo que estamos lamentando en este momento. En realidad, fíjese, ya no tenemos mucho tiempo, pero usted decía que no hay institucionalidad suficiente, y eso es cierto. Todavía el Estado peruano tiene que fortalecerse en toda su institucionalidad ambiental, pero en lo que se refiere a leyes, no sé si... digamos, a las normas, hace 20 años no existía estudio de impacto ambiental, no existía, es una novedad de los últimos... Esto empiezan a existir a partir del 94, creo, de la década pasada. Y cada vez se han vuelto más rigurosos. Ahora un estudio de impacto ambiental requiere 3 pasadas por 3 talleres en cada comunidad con participación de toda la comunidad. Luego se necesita una audiencia. Son cada vez más rigurosos los estudios de impacto ambiental. Entonces, sí existe esa normatividad. Lo que está faltando es la capacidad del Estado de fiscalizar, en fin, de llevar a cabo estos procesos. Hay un poco de todo, Jaime. Claro, eso es verdad. Hay un poco de todo. Ahora, una pregunta, congresista. ¿Cuál es el problema con la Fundación Tintaya? Porque desde el alcalde de Moyehuanca y también sus intervenciones se ha condenado a la Fundación Tintaya. ¿Cuál es el problema? No, el fondo no es la fundación. Inicialmente la demanda era en torno al convenio marco y dentro del balance del convenio marco yo creo que hay un asunto bastante concreto y sencillo que atender, es decir, hacer un balance sereno y objetivo. ¿Y cuál sería el rol del Estado? De ser mediador, de facilitar, de asesorar, etcétera, un balance, una revisión de los impactos que ha podido generar este importantísimo instrumento al cabo de más de una década de presencia. Entonces, ahí creo que encontraremos, y con cargo a conversar en otra oportunidad, un tema fuerte de inclusión. Hay demandas de sectores que se sienten excluidos de un proceso interesante en la provincia de Espinar. Eso hay que trabajar, y el tema de derechos humanos. Bueno, ya no sé si ya no tenemos más tiempo, pero aquí tengo el comunicado de Tintaya que dice que con el convenio marco, con el 3% de las utilidades antes de impuestos, este aporte ha permitido ejecutar proyectos como el Hospital de Espinar, la planta de lácteos, el Centro de Recursos Educativos de Espinar y ahora último la planta de fibra de alpaca, entre más de 800 proyectos de desarrollo. Y este fondo sí se ejecuta, en cambio los fondos que tiene la municipalidad, que prácticamente han tenido una ejecución del 36%, según estoy viendo acá. Los gobiernos locales tendrán que responder por eso. Sí, de acuerdo. Entonces, era efectivamente considerado una especie de modelo de relación comunal, ¿no? De cómo es profundamente desalentador en realidad que una cosa así, pues en realidad resulte que no funciona, o que algo pasa, o que en realidad está siendo saboteado, pues por ideologías, ¿no? Bueno, además es un convenio entre la empresa, era BHP, ahora Strata, y la municipalidad, más representación en la sociedad civil. O sea, el Estado peruano no es partícipe de este convenio, es un acuerdo privado. Ahora, acá dice también en sus cláusulas que las condiciones del convenio tienen que ponerse de acuerdo, no es que le imponga uno al otro. Y lo que se veía con las asambleas que ha hecho Moyehuanca es que hizo una especie de comité de gestión ampliado y era a mano alzada las decisiones. Entonces así no se puede tomar las decisiones y no se puede cambiar un convenio. Sí, pues. No sé si algo que agregar, Javier. Una vez más, invocar a la población de Espinar a que vuelvan al diálogo y que encuentren el camino de solución. Yo conozco a muchos espinarenses y estoy seguro de que están a favor de una salida por el diálogo, ¿no? Bien, finalmente, el papá Humala va a Cajamarca, ha aceptado la invitación a participar en las marchas anticonga. La provincia de Cangallo se une al paro en contra de la minería, porque ellos tienen presencia de Newmont y Southern en Cangallo y van a unirse. Y se nos viene también un problema porque la
Vicaría de Solidaridad de Sicuani está mandando mensajes en Radio Sicuani contra la hidroeléctrica Salca-Pucará. Ya, bueno, pues ya la cosa. Bien, yo les avisé que no tenemos más tiempo, nos ha ganado el tiempo como siempre en la televisión. Le agradezco al congresista Rubén Cova por su participación, a Miguel Santillana y a Javier Aroca de Oxfam. Vamos a una pausa y regresamos con Víctor Andrés García Belaúnde, congresista de Alianza Parlamentaria.